No eres tú, soy yo. Tú conoces bien estas palabras. Soy Anselmo Villalobos y hoy quiero compartirte una reflexión. Y bien, en estas semanas, en estos videos, en esas reflexiones, hemos estado hablando acerca del carácter, ¿verdad? Si recuerdas, ya has visto los videos anteriores, hemos visto esto. Si no, te invito a que los veas, aquí están, o también en el canal de YouTube. Y hemos hablado acerca de nuestro carácter, del carácter o el espíritu, de permanecer conformes o ir más para allá y ser valientes. Y hoy quiero hablarte igual acerca de cosas del carácter o cosas que tienen que ver más que nada con nuestro pensamiento, con nuestra percepción. Y quiero hablarte y que veamos sobre un personaje que muchos conocemos, si no es que todos conocemos, porque es uno de los personajes más sonados de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y hablamos acerca de Moisés. Yo estoy seguro que tú has escuchado ese nombre, el nombre de Moisés, en algún momento de la historia. Es el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que a través de él Dios abrió el Mar Rojo y en fin, lo encontramos en la Biblia, en el Pentateuco. Encontramos muchos de sus relatos, muchos de sus escrituras y encontramos el testimonio de él. Y quiero que veamos acerca de Moisés, quién era él, y quiero que entendamos algo y que veamos la parte mala, por así decirlo, la parte humana de Moisés. Y es que Moisés fue un hombre preparado, fue preparado con la mejor educación en el palacio de Egipto, directamente de la familia del faraón, fue educado, fue recibido como príncipe de Egipto y él tuvo una formación muy especial. Si conoces bien la historia, conoces el trasfondo de su historia, cómo fue rescatado del medio de la matanza de niños, cómo el Señor lo cuidó, cómo el Señor lo protegió, cómo en medio de esas cosas su misma mamá fue la que lo educó en el palacio del faraón. Y en fin, sabemos que Moisés fue un hombre muy preparado y vemos a un Moisés líder, vemos a un Moisés con preparación, vemos a un Moisés lleno de capacidades. Sin embargo, también podemos ver a un Moisés lleno de fallas. Podemos ver a un Moisés que tuvo errores, al igual que tú, al igual que yo, cometió maldad. ¿Y cuál fue este error? ¿Cuál fue este detalle que lo marcó a él? Si tú sabes y conoces la historia, recordarás que cuando él estaba aún en Egipto, vio, y como él sabía que era hebreo, él vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos y Moisés comete asesinato. Moisés mata a un hombre egipcio y lo vemos desarrollándose en, en temor, porque tuvo que huir, fue descubierto su crimen, fue descubierto su maldad, y Moisés tuvo que huir hacia el desierto. Y él se va, y en el desierto él se encarga de ser pastor de ovejas, y conocemos mucho del trasfondo de la historia de Moisés. Y en este punto quiero que vayamos y nos encontremos, nos posicionemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés es llamado para ser el libertador hombre, para ser el libertador que Dios iba a usar para sacar a su pueblo de Egipto, porque el pueblo había clamado porque eran oprimidos y Dios había escogido a Moisés. Y si vamos ahí al libro de Éxodo, en el capítulo 3, donde vemos el llamamiento de Moisés, vemos que, bueno, tú conoces este fenómeno donde él veía la zarza arder y que la zarza no se consumía. Él se acerca y Dios le dice que se quite las sandalias porque el lugar donde él estaba era un lugar santo. Y entonces es que vemos a un Moisés que reconoce, obviamente, que estaba delante de la presencia de Dios y Dios le empieza a llamar. Dios le empieza a decir: Moisés, tú vas a ser el hombre que va a libertar a Israel. Yo te escogí a ti para que tú saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Y tú conoces esta historia. Y, pero vemos a un Moisés, en este llamamiento vemos a un Moisés que tenía muy marcado los errores de su pasado. Muy posiblemente vemos a un Moisés que desarrolló traumas y en su comportamiento físico desarrolló tics, por así decirlo, a causa de este error, muy posiblemente. Pero déjame decirte que en medio del llamamiento, en medio de tus capacidades o de tus errores, déjame decirte que no eres tú, es Dios quien va contigo y es Dios quien hace las cosas.
Y vemos que cuando Moisés le dice a Dios, es que no me van a creer, no, o sea, no van a creer que tú me llamaste. Y Dios le empieza a dar señales una tras otra. La vara se convierte en serpiente, su mano se pone leprosa y luego sale limpia. Y le da señales el Señor. Pero primero que todo, antes que todo, cuando Moisés le dice, si me dijeran quién te envió, ¿qué les voy a decir? Y Jehová lo que les dice a Moisés es esto, les vas a decir, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y sabemos que Dios se presenta así. Siempre Él lo hemos conocido como el yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir, el que está siempre en un constante presente. Yo soy el creador del universo, yo soy el libertador. No sé, ese gran yo soy revela muchas cosas acerca de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy. Diles que yo soy, me ha enviado a ustedes. Y Moisés estaba viendo sus errores y quiero que vayamos ahí y leerte unos pasajes, unos versículos de este pasaje acerca de la actitud de Moisés. Moisés ya había visto muchas cosas hasta ese momento. Había visto la zarza que no se consumía, había escuchado la voz de Dios, había visto las señales que Dios hizo con su vara y con su mano. Y aún en medio de esto, tengo aquí el pasaje, el versículo, y quiero que leamos ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 10, y veamos la reacción de Moisés. Moisés tenía marcado su pasado, y dice aquí Éxodo 3:10, dice así, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Dice, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Muy posiblemente, lo que vemos a través de esto es que muy posiblemente Moisés era tartamudo. Y posiblemente Moisés había desarrollado tic, este problema en su habla, tal vez a través del trauma de haber matado a un hombre, no lo sabemos. Porque Moisés debe haber sido un hombre muy preparado y que estaba listo para hablar al público por su formación en el palacio del faraón. Y vemos entonces a este Moisés así. Vemos diciendo a la Señora, es que aunque tú me has mostrado todas esas señales, yo no soy bueno para hablar. Yo soy malísimo para hablar. Se me traba la lengua. Se me enredan las palabras. ¿Y cuántos de nosotros, de verdad, cuántos de nosotros, tú y yo, en algún momento de nuestra vida, si Dios te está llamando y Dios te llamó para hacer algo en específico, cuando hemos dicho, yo no puedo, yo soy así y así, no sé tanto como aquella otra persona, no tengo las capacidades para hacer esto o hacer lo otro? Estoy seguro que lo hemos hecho, porque yo lo he hecho. Yo en algún momento igual he dicho, es que yo no tengo la capacidad para hacer estas cosas. Pero déjame recordar de que en el llamamiento, de verdad, si Dios te está llamando, siempre recuerda que no eres tú, es Dios. Y en el versículo 11 dice acá, entonces el Señor le preguntó y le dice esas palabras, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y le dice, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y Dios le estaba recordando que era Él, que Él es suficiente, Él basta. Él es el que nos da las capacidades, Él es quien nos capacita y nos enseña, nos muestra. Y si Él quiere, puede hacer hablar a un mudo. Si Él quiere, puede hacer que un tartamudo pueda hablar bien. Y no sé, o sea, si Él quiere, puede hacer muchas cosas con quien está dispuesto. Y Él se lo tiene que decir. O sea, ¿quién? ¿No soy acaso yo el Señor para...? O sea, yo soy el que te dio la boca, el que te dio las palabras. Y vemos aquí, seguimos avanzando. Y quiero que veamos ahora la actitud que aún así, en medio de esto, tuvo Moisés. Moisés dice ahí en el versículo 13. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Moisés no se sentía capaz. Se estaba viendo a sí mismo y le dijo esto al Señor. Pero sucede algo aquí, y está registrado en el libro de Éxodo, sucede algo que yo no quisiera que pasara.
con ninguno de nosotros. Y dice aquí, versículo 14, entonces el Señor se enojó con Moisés. El Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte, estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Fíjate en este momento, fíjate en esta circunstancia. Dios se enoja con Moisés porque le pone una excusa tras otra, un pero tras otro. Y si Dios te está llamando y tú le estás poniendo un pero tras otro, yo te diría que te detengas y atiendas al llamado del Señor. No sea que también hagas enojar al Señor o hagas entristecer al Señor. Porque si el Señor te está llamando, déjame decirte que Dios te va a capacitar. Dios se va a encargar de darte los recursos necesarios, las herramientas necesarias para avanzar, para hacerlo. Y siempre te va a recordar que no eres tú, sino que es Dios. Entonces vemos esto, ¿no? Y conocemos la historia que efectivamente Aarón, Dios usó a su hermano para respaldar a Moisés. Y conocemos y vemos que Dios hizo grandes cosas a través de Moisés. Vemos cómo Él se encargó de mover todas las situaciones, ahí las plagas, el sacar al pueblo de Egipto. Vemos cómo se abre el Mar Rojo, vemos muchas cosas, vemos muchos milagros en el relato, en el libro de Éxodo. Vemos muchas cosas y vemos que Moisés fue un hombre que aún con sus errores y con todas estas trabas que le puso el Señor, Dios lo usó para dirigir a un pueblo grande, enorme, de aproximadamente 2 millones de personas. Y así vemos a Moisés, a un Moisés con prejuicios, pero que tuvo que aprender. Y Dios lo usó en el liderazgo. Ahora, vio muchas cosas y ahora quiero que nos vayamos al otro lado de la moneda, a la otra cara de la moneda. Y es que déjame decirte que así como en medio de tus errores, en medio de tus fallas y de tus incapacidades, no eres tú, es Él. Déjame recordarte, y creo que lo sabes muy bien, que en medio de tus victorias, en medio de tus logros, tampoco eres tú, es Dios. Y vámonos ahora hasta el libro de Números. Y en Números encontramos un detalle lamentable para Moisés en su actitud y en la consecuencia de su acto a través de esta actitud, de este pensamiento. Y es que el pueblo era un pueblo que era rebelde, que era muy quejoso e incluso deseaba regresar a Egipto. Imagínate, deseaba regresar a la esclavitud, incluso para estar allá, según esto bien. Y vemos a un Moisés que se desespera. Dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. No había un hombre más manso como Moisés. Pero aún así Moisés pues obviamente sentía, se alteraba, porque veía todos estos problemas. Imagínate estar al cargo de un pueblo tan grande y un pueblo que era muy quejoso. Y vemos en el libro de Números, en el capítulo 20, vemos cómo el pueblo le exige a Moisés de nuevo que, le dicen, es que no hay agua, no hay agua en este lugar. Y querían agua, obviamente. Y Moisés y Aarón van al tabernáculo, adoran en el tabernáculo, le exponen la necesidad a Dios y el Señor les da una orden muy clara. Así como le habían hecho, le da una orden muy clara y le dice a Moisés, habla a la peña y brotará agua de ella. Esa fue la orden, habla a la peña. Moisés siempre recurría a Dios siempre para todo, pues sabía que sin Él nada podía hacer. Y vemos en este momento a Moisés tomando una postura distinta y lamentable. Vamos ahí al versículo 10 del capítulo 20 de Números. Dice así, después de que regresaron, dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Los mandaron a llamar y les dicen lo siguiente. Les dicen, escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Vemos lamentablemente que Moisés se estaba atribuyendo
el hecho que iba a ocurrir. Moisés estaba atribuyendo a él y a su hermano lo que iba a pasar con esta peña, con esta roca. Y Moisés no dijo, ¿acaso Dios ha de sacarles de nuevo agua de esta roca? ¿Acaso Dios lo ha de hacer otra vez? No. Él dijo, ¿acaso nosotros debemos sacarles agua de esta roca? Moisés había olvidado en este momento, tal vez en su enojo, no lo sé, en su frustración, no lo sé. Pero Moisés había olvidado que quien hace las cosas es Dios, y Moisés había expresado exactamente ese mismo sentir al pueblo. Y se lo dijo así. Y sin embargo, bueno, comete otra cosa. Moisés desobedece y no le habla, sino que golpea la roca 2 veces. Y aún así, con este acto de desobediencia, aún así, Dios hace brotar agua de la roca y el pueblo bebe y se sacia. Pero Moisés tuvo una consecuencia lamentable y fue la siguiente. Dice versículo 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y lamentablemente sabemos que para bien o para mal nuestro, cuando Dios dice algo, se cumple. Y lamentablemente sabemos que Moisés no entró a la tierra que Dios les había prometido, la tierra para la cual Dios usó a Moisés para sacarlos. Moisés no pudo entrar a esa tierra a causa de este único solo acto, de este único solo pensamiento y de esta desobediencia. Entonces, déjame recordarte que a veces estamos así nosotros y podemos estar equivocados, podemos caer en esos errores todos de ver que Dios nos usa, que Dios nos ha usado para diferentes cosas y que nos ha llevado a diferentes logros, que nos ha llevado a diferentes victorias, no lo sé. Y hemos olvidado, hemos puesto más la mirada en nosotros, en lo que hemos hecho nosotros, por así decirlo, y hemos olvidado que es Dios quien hace las cosas. Moisés lo olvidó y tomó una postura incorrecta ante esta situación. Si tú eres alguien que Dios está usando, me da gusto, me da mucho gusto, pero quiero que recuerdes esto siempre, que tus logros no son tuyos, tus logros son de Dios. Y me acuerdo que yo le digo a veces a los chicos ahí de la iglesia, el Divino Redentor, los mejores, yo les digo, recuerden siempre que todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que escribimos, todo lo que hacemos debe darle siempre gloria a Dios. Si lo que estamos haciendo no le da gloria a Dios, entonces estamos equivocándonos en nuestras actitudes, en nuestra postura, en nuestro pensamiento. Si buscamos más que nosotros seamos vistos, enaltecidos, entonces nos estamos equivocando en nuestra manera de pensar. Y estamos teniendo un corazón vanidoso y altivo. Y respecto a esto, el Señor es claro y la Biblia es clara. Y el Señor nos dice, y tengo aquí 2 versículos que quiero leerte al respecto, acerca de que cómo Dios busca lo sencillo, Dios busca lo humilde en lugar de lo altivo. Y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchos no reconocen que es Dios quien está haciendo las cosas. Quizá de palabra dicen sí, es Dios, pero en su actitud, en su corazón, no están reconociendo que es Dios. Y déjame decirte de verdad que todo lo que hacemos es por gracia y por misericordia de Dios. En donde estamos, donde Dios te ha puesto, es meramente porque Él lo quiso. Y ha sido por su gracia y por su misericordia. Nunca lo olvides. Y también dice, Mateo 23:12. Dice así, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y vemos en libros de Salmos también mensajes sobre esto, sobre Dios mira de lejos a los altivos. Ya lo había comentado en el video pasado. Dios mira de lejos a los altivos. Entonces nunca olvides que aun con tus errores, con tus incapacidades, como te decía hace rato, no vas a ser tú quien va a hacer las cosas, va a ser Dios. Y en medio de tus victorias, de tus éxitos, de tus logros,
Tampoco fuiste tú quien hizo todo esto. Es Dios. Así que nunca lo olvides. Tenlo siempre en tu mente y en tu corazón. Nunca olvides que es Dios y nadie más. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que eso de verdad sea de bendición para tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Somos Conectados.